Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Filipenses. Nos detuvimos el día domingo, pero ahora regresamos otra vez para retomar nuestro estudio de esta carta a los Filipenses. Ahora esta carta se está leyendo aquí entre nosotros en Burlington. Así de que ahora es para nosotros, para que nosotros la practiquemos. Y sé que poco a poco Dios nos va a ir bendiciendo a través de su palabra. A través de Filipenses Dios nos va a ir capturando nuestras vidas. Hoy nos va a hablar una vez más, así de que vamos a nuestros versículos claves. En Filipenses capítulo 2 vamos a estar leyendo desde el versículo 12. Filipenses capítulo 2, porque ahora parece que no tenemos el proyector, falló, así de que ahora sí vamos a leerlo en nuestras Biblias, ¿verdad? ¿Lo tenemos todos? Ahora pues, antes decíamos abra su Biblia, ahora abra su celular. Bueno, muchos traen sus Biblias, qué bueno. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 16. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya funciona. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandezcáis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, hasta ahí nada más. Ahora tenemos esta tarea de desarrollar estos versículos, pero vamos a ir poco a poquito, amén. Si no los alcanzamos, lo hacemos el domingo. Lo importante es ir disfrutando poco a poco la palabra del Señor. Amén. Entonces el tema, como lo anunciamos ahí, el tema de hoy es así, como dijo Pablo: ocúpense en su salvación con temor y temblor. Como dijo aquel, ocupémonos, amén, porque esto es un asunto de que todos nos debemos de ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Yo les hago una pregunta antes de avanzar. ¿Cuántos de ustedes se están ocupando en esa salvación? Esperemos que como cristianos nosotros estemos ocupándonos en esa salvación tan grande que Dios nos dio. Amén. Eh, en el versículo 12 aparece esta palabra, por tanto. Por tanto, ya hemos aprendido que cuando viene esa expresión es de que quieren llamarnos la atención, quieren que le prestemos atención a lo que nos acaban de decir y a lo que nos van a continuar diciendo. Amén, hermanos. Entonces ese es, por tanto, es para que nosotros prestemos atención. ¿Qué estudiamos en el estudio pasado para entender ese por tanto? ¿Se acuerdan de qué estudiamos? ¿Dónde nos quedamos? Al menos el tema. Si usted se acuerda del tema, usted se acuerda de lo demás, ¿verdad? Es, ya más adelante miramos otro detalle. Es Cristo como nuestro modelo. Acuérdense que en el estudio pasado nos introducimos al capítulo 2 y el punto principal del capítulo 2 es experimentar a Cristo como nuestro modelo. Y ese fue nuestro tema, ¿verdad? De tomar a Cristo como nuestro modelo. Entonces, tomar a Cristo como nuestro modelo significa que Él es nuestro mayor ejemplo, un ejemplo perfecto de vida para que nosotros lo imitemos. Amén. Para que nosotros, hermanos, o sea, de que nosotros debemos pensar igual que Él, nosotros debemos actuar igual que Cristo. Amén. O sea, Él es nuestro modelo
el cual tenemos que imitar. En el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Para qué tenemos que imitarlo? Para que nosotros seamos, Cristo, un hombre humilde, ¿sí o no? Pues nosotros tenemos que imitar esa humildad, ser humildes, para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. O sea, por eso nosotros tenemos que aprender a imitar a Cristo. Tenemos que tomarlo como nuestro modelo, pensar como Él, actuar como Él, vivir como Él, seguir sus pisadas, para que de esta manera, hermanos, lleguemos a magnificarlo en medio de un mundo que está en tinieblas. Amén. Entonces, para que todos juntos, nosotros como iglesia, como creyentes, para que todos juntos podamos experimentar la vida de Cristo, y no solo experimentarla, sino para que la podamos expresar, hermanos, para que nosotros podamos expresar la vida de Dios, es muy necesario que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación. Es muy importante, hermanos, que nosotros permitamos que Dios siga llevando esa obra de salvación en cada uno de nosotros. Es necesario que Cristo se extienda de nuestro espíritu hacia nuestra parte alma. Acuérdense que aquí estamos tratando no solo con la parte del espíritu, sino que desde el espíritu Dios tiene que salvar ahora nuestras almas. Amén, porque Filipenses es una carta práctica, ¿verdad? Que tenemos que experimentarla, tenemos que practicarlo, y eso se lleva claro desde nuestro espíritu, pero hacia nuestras almas, para que nosotros podamos magnificar a Cristo. Amén. Para que nosotros podamos expresar a Cristo, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. O sea, de que ya hemos venido enseñando de que en nuestro espíritu, la salvación de nuestro espíritu es para nosotros. Es para que nosotros recibamos todo lo de Dios y lo disfrutemos, lo experimentemos en nuestro espíritu, pero en nuestra alma. Y eso lo vamos a venir repitiendo, porque el asunto aquí en Filipenses es el alma, ¿verdad? Y en el alma, la salvación, experimentar la salvación de nuestras almas, es para que ahora nosotros le demos a Dios. Y es para que Dios nos disfrute a nosotros. Es para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Es para que nosotros podamos magnificar a Dios, a Cristo. Es para que Cristo sea expresado y otros puedan anhelar esa vida. Por ejemplo, ya hemos venido enseñando que hay una salvación objetiva, una salvación subjetiva, ¿verdad? Hay una salvación posicional, hay una salvación disposicional. En la salvación posicional tiene que ver con nuestra parte espíritu. Ahí acuérdense que no hicimos nada. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Hasta nos dio la fe para que nosotros creyéramos y así nosotros pudiésemos experimentar la salvación y la vida eterna. Para que nosotros pudiésemos experimentar el nuevo nacimiento, nuestra regeneración. Ahí en nuestro espíritu nos llegó la vida. Ahí en nuestro espíritu nacimos de nuevo. Ahí en nuestro espíritu llegamos a ser esa nueva criatura, esa nueva creación. Pero acuérdense que también la palabra, Pablo mismo lo dice, que nosotros tenemos que seguir experimentando esa salvación de Dios, porque Dios quiere salvar todo nuestro ser que se compone de espíritu, alma y cuerpo. El anhelo de Dios es salvar todo nuestro ser, no solo nuestro espíritu, porque ahí ya nacimos de nuevo y gloria al Señor, todo está bien, ¿verdad? Pero no vamos a poder caminar en la voluntad de Dios, no vamos a poder expresar la vida de Dios si nosotros no seguimos experimentando la salvación de nuestra alma. Por eso el Señor Jesús, una vez que llamó a sus 12, le dijo: el que quiera venir en pos de mí, ahora tienen que negarse a ustedes mismos,
tienen que tomar su cruz cada día y entonces me van a seguir, ¿verdad? Porque es necesario una salvación en nuestra alma, porque ahí está nuestro intelecto, ahí está nuestro sentimiento y ahí está nuestra voluntad. Nosotros no vamos a poder, hermanos, llegar a pensar como Cristo si no experimentamos la salvación del alma. No vamos a poder experimentar el amar a Dios más que todas las cosas, porque dice que debemos de amarlo con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que Él tiene que ser el primero de todo, pero no lo vamos a poner en primer lugar si no estamos experimentando una salvación en el alma. Si yo no estoy experimentando una salvación en mi alma, primero voy a ser yo. Como dicen, cuando estamos comiendo y no hablamos a nadie, no pelamos a nadie, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? Porque luego miramos a alguien ahí que no invita y está comiendo solito. No, si primero mis dientes y luego mis parientes. Entonces, si nosotros no estamos experimentando una salvación en el alma, entonces vamos a pensar más en nosotros que en lo de Dios. Amén. Entonces es por eso que este tema es muy importante. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Pablo dice, ok, Cristo es nuestro modelo. Y ya hablamos, ¿verdad? Y dice, ahora, para que todo eso se lleve a cabo, ustedes lleguen a pensar como Cristo, lleguen a actuar como Cristo, ¿verdad? Tengan la actitud que tuvo Cristo, sean humildes, sean sencillos, sean mansos de corazón, ustedes tienen que ocuparse en su salvación con temor y temblor. Amén. Entonces ya entendemos que esto de ocuparnos, ahora nos toca a nosotros ocuparnos en esta salvación que Dios nos dio, que Dios inició en el Espíritu. Pero ahora, Él mismo la va a llevar a cabo en nuestra alma, pero a medida que yo y tú nos disponemos. Si yo y tú no nos disponemos, Dios es tan respetuoso que Él tampoco puede hacer más. Porque si Él quisiera, si Dios quisiera, por ejemplo, si Dios quisiera traernos a todos hoy miércoles, ¿cree usted que Dios pudiera o no? ¿Qué tenía que hacer Dios? Pues agarrarnos la manita, torcérnosla y decir, te vas porque te vas, ¿verdad? Y ahí venimos. Si Dios fuera así, pero Dios no quiere ser así. Dios quiere que por la misma vida que está en nosotros, nosotros le obedezcamos. Amén. Dios quiere que así como nosotros decidimos irnos, nosotros también decidamos ahora vivir para Él. Amén. Dios es tan bueno porque Él sí, si quisiera, sí lo hace. Ahora, vamos a mirar, porque esto es como un laberinto que no se entiende, porque decimos que Dios lo va a lograr y que nosotros tenemos que disponernos. O sea, de que Dios va a lograr, hay un plan, hay una línea. Fuimos predestinados todos. Ya Dios ya lo hizo todo y hay un camino. Y todo aquel que se salió del camino, ¿verdad? Que no siguió el camino que Dios marcó para nosotros, va a tener consecuencias. Y ese es el asunto. De que en la parte de nuestro espíritu, en la salvación de nuestro espíritu, ya todos sabemos que ahí no hay ningún problema. Por eso ahora cuando estamos estudiando estos versículos de Filipenses capítulo 2, en los versículos que nos tocan estudiar, va a ver cómo tanto cristiano está confundido y sacan esos versos de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y dicen, mírenlo, no, ¿a poco no se pierde la salvación? Se pierde la salvación. Ahora, ¿tienen razón ellos? Sí, tienen una media verdad, pero no tienen una verdad completa, ¿verdad? Porque realmente ellos no entienden de qué salvación se está hablando ahí, pero gracias al Señor que aquí nosotros estamos entendiendo que hay una salvación grande, amén. Por ejemplo, Berna, si nos llevas a Hebreo, parece que ya funcionó, ¿eh? Hebreo capítulo 2, ahí nos habla que nuestra salvación es grande y que dice que si nosotros no cuidamos esa salvación grande, dice que no vamos a escapar de recibir nuestro pago. Porque todo tiene un pago. Ya si haces bien, tienes una recompensa. Si haces mal,
también tienes tu recompensa, tienes tu pago. Lo que se siembra, se cosecha. Amén. Hebreos 2, ¿sirve, Berna, o no sirve? ¿No tiene? ¿O sí? Por tanto es menester que con más diligencia, o sea que para esta salvación del alma necesitamos más diligencia, ser más diligentes, porque tiene que ver con nuestra disposición, tiene que ver con nosotros, con que tú y yo nos tenemos que disponer. Yo me tengo que disponer. Y cuando, mira, vas a aprender que Dios es tan bueno que cuando tú te dispones, Dios dice, yo hago el resto. Yo solo quiero ver tu impulso. Y en cuanto tú te dispongas, yo estoy ahí para ayudarte. Amén. Y también Dios por el otro lado, cuando tú dices, no tengo ganas, yo te ayudo. Así es Dios. Y te pone tantas excusas para que no vengas, para que no le sirvas. Así es Dios. Pero vas a mirar que cuando decimos no y Él dice ok, pero al final vas a aprender que eso tiene pérdidas a la larga. Amén. Por tanto es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Cuánto no hemos oído aquí? Pero vas a aprender que nos falta más, mucho vivirlo, mucho practicarlo. Amén. A las cosas que hemos oído porque acaso no nos escurramos, y lo dice, no, dice deslizar, oscurrir, ¿verdad? Porque si la palabra de dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa y paga retribución, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Si a aquellos no se las perdonó, imagínate que a nosotros nos la va a perdonar. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación que tan grande? Ve que sí se puede perder. Le está hablando, nos está hablando a nosotros, les está hablando a los hebreos, nos está hablando a nosotros. Pablo les está dando a los filipenses, ocúpense en vuestra salvación. Ellos ya son salvos. ¿Cómo es que se va a perder? Porque está hablando de la salvación de nuestras almas. Ahí sí, si nosotros no nos ocupamos, si nosotros no cuidamos esta salvación tan grande, que es la salvación del alma, ahí sí hay pérdidas. Ahí sí va a haber pérdidas. En nuestro espíritu no hay, somos hijos de Dios y somos hijos de Dios para siempre. Somos hijos de Dios para siempre, fuimos regenerados, nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios, porque fuimos engendrados de parte de Dios, y si nos vamos de Dios, y si nos rebelamos ante Dios, seguimos siendo hijos de Dios. Nosotros tenemos hijos que de repente se nos rebelan. Y ya uno que dice, ya no eres mi hijo. Y aunque aquel padre diga, ya no eres mi hijo, sigue siendo su hijo. Si le hacen el ADN, resulta ser hijo. Entonces somos hijos de Dios para siempre en nuestro espíritu. Pero hay una salvación que tiene que continuar, que es en el alma, que es en nuestro yo. Y ahí es donde dijo aquel, somos duros de salvar. Pero confiamos en eso, dijo Pablo, pero confío en la buena obra que Dios ha hecho en vosotros, que Él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, hermanos. Entonces, habla de una disposición para la salvación del alma. Sí tenemos nosotros que hacer algo. Sí tenemos que hacer algo. Aunque es Dios mismo, ahorita lo vas a mirar, que aunque es Dios mismo quien nos va a salvar, tú y yo tenemos que cooperar. Así como dicen allá afuera, flojito y cooperando.
cooperando. Cuando tú te levantas, no sientes ganas de orar. Yo tampoco siento ganas de orar. Siento mejor quedarme otro rato acostado. Pero digo, no, Señor, ayúdame. Y dice, yo te ayudo. Y te levantas a orar. Amén. ¿Cuántos tenían ganas de venir hoy acá? A la reunión. No tenías muchas ganas. Pero como Dios miró en tu deseo que sí querías y que no querías, pero sí querías, dijo Dios, yo te ayudo a que sí vengas. Porque cuando tú de repente dices, ay, ahora no tengo ganas, de repente te llega una visita, de repente te cae jale, de repente muchas cosas en las cuales dices tu gloria a Dios. Ahora ya me quedo tranquilo, ¿no? No muy tranquilo, no muy tranquilo. Ahí adentro sabemos que no estamos tranquilos. Porque estamos fallándole, no nos estamos disponiendo. Amén. Y aquí cuando nos disponemos y venimos, aunque te duermas aquí, pero estás dormido tranquilo. Estás dormido tranquilo. Y te vas tranquilo. Entonces prefiero que nos dormamos aquí, no que te duermas en la casa y te quedes allá. Porque aquí Dios te puede despertar, amén. Dios te puede capturar. Entonces, nosotros tenemos que disponernos. Por eso es el tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? Ocupaos, ocúpense, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Ahora, ¿en qué es en lo que nos vamos a ocupar? Cuando hablamos de ocuparnos en esta salvación con temor y temblor, ¿en qué nos vamos a ocupar? Gracias a Dios por Pablo, muy práctico, y en los mismos versículos Él nos deja 5 puntos bien claritos para que nosotros los pongamos en práctica, para que nosotros nos ocupemos en esos. En esos 5 puntos ocupándonos, nos estamos ocupando en nuestra salvación del alma. Que no se nos olvide, estamos hablando ¿de qué? Del alma. El alma, porque el alma es muy importante. Claro, lo espiritual es lo máximo, pero lo de adentro no se va a poder mirar, no se va a poder llevar a cabo si nuestra alma no está siendo transformada. Por ejemplo, ya aprendimos, nosotros, la salvación tiene 2 partes muy importantes. Por un lado es para nosotros y por otro lado es para llevarla, la salvación. Por eso miramos a los discípulos. Recibieron la salvación de Dios y ¿qué hicieron después de experimentar esa salvación? Fueron y la llevaron. O sea, recibieron a ese Cristo y después fueron y lo anunciaron. Entonces nosotros somos salvos para experimentar la vida de Dios, pero luego esa salvación tenemos que llevarla a los demás. Es como la santificación, pues. Hay una santificación que es para nosotros. Esa santificación tiene que ver con que Dios nos agarra a nosotros y nos pone aparte. Nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz. Nos saca del mano del diablo y nos pone en el reino de su Hijo. Esa es santificación, ¿verdad? Posicional, donde nosotros experimentamos esa santidad de Dios. Pero hay una santificación, por eso Pablo dice a los santos llamados a ser santos. La santificación que nosotros experimentamos porque tenemos que apartarnos para Dios, o sea, vivir esa vida santa, es que Dios te apartó y te puso en el reino de su Hijo para que nosotros vivamos esa clase de vida. Estamos en ese reino, ¿verdad? En este reino no podemos nosotros pecar. En este reino no podemos pecar. ¿Cuántos saben eso? Porque este reino es santo. Pero como Dios sabía que íbamos a pecar nosotros, por eso nos dice, pues ahí tienen un abogado. Ahí tienen la sangre, que si ustedes confiesan, son perdonados. Porque sabía que íbamos en un proceso. Amén. Pero llegará el momento en que ya no vamos a estar pecando. Amén. Pablo dice que vamos a llegar a ser perfectos. Amén. Entonces, por la vida que está dentro de nosotros. Pero ahí hermanos, en la parte posicional, ya estamos en el reino de Dios para vivir la vida de Él, para disfrutar la vida. Pero cuando nos hablan de seguir en esa posición, de seguir en esa santificación, es decir, santificándonos, tiene que ver para el propósito de Dios. Yo me santifico no para mí ya, sino para otros.
Yo me santifico para los que me rodean. Yo me santifico para la voluntad de Dios. Yo me santifico para el propósito de Dios. Por eso el Señor Jesús en Juan 17, ¿qué dice? No dijo él, yo me santifico para mí mismo. No, dijo, yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Hermano, el experimentar la salvación de nuestras almas no solamente es para nosotros, en sí es para Dios, es para que Dios nos use en su propósito. Es para que podamos llevar a ese Cristo maravilloso. Lo llevamos allá afuera donde está oscuro y podamos nosotros llevar la luz. Nosotros somos la luz de Cristo. Amén, hermanos. Por eso ahí dice Pablo, y lo vamos a mirar ahorita, para que iluminen en medio de este mundo que está en tinieblas. Pero tenemos que experimentar que una salvación en nuestra alma, pero vamos poco a poco. Entonces ahí Pablo nos presenta 5, que son los que les voy a decir rápidamente porque el tiempo se nos va. 5 puntos muy prácticos para que nosotros lo podamos practicar, y practicando esto estamos nosotros ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Número 1, se los voy a decir, los anota y luego se los voy a enseñar poco a poquito. Amén. Entonces 5 puntos. El primero es que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Número 2, que es Dios mismo el que va a salvar nuestras almas. No somos nosotros, sino es Dios a través de nuestra disposición. Número 3, que nosotros somos hijos de Dios. Número 4, que somos luminares de este mundo. Y 5, que debemos abrazar la palabra de vida. O sea, mire, 5 puntos prácticos. Si yo, hermano, me ocupo, número 1, me estoy ocupando cada día en esta salvación de mi alma, voy a experimentarla, voy a ir siendo, mi alma va a ir siendo transformada. Número 2, es Dios mismo, por eso tengo que acudir a Dios. Es Dios mismo que sigue salvando mi alma desde lo interior de mi ser, que es mi espíritu. Y debo de entender que soy un hijo de Dios, por tanto tengo que vivir como tal. Tengo que vivir ocupado en esa clase de vida. Y 5, soy luminar en este mundo. Tengo que iluminar, tengo que hacer mi función. 4 y 5 es que debemos abrazar la palabra de vida. O sea, si no hacemos real esta palabra de vida, si no la practicamos, si no la vivimos, no hay una salvación del alma. Vamos a tener mucho conocimiento, pero no hay una transformación. Amén. El Señor Jesús mismo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu, pero son vida. Tienen que producir vida en nosotros. Tienen que producir una transformación en nosotros. Se tiene que mirar Cristo. Por eso estamos hablando de una salvación disposicional. Tiene que ver con una santificación. Esa santificación va a producir ¿qué? Una transformación en nosotros. Nos va a ir transformando y luego va a haber una conformación. Nos vamos a parecer a Cristo porque ya estamos tomando a Cristo como nuestro modelo. Amén. Ya estamos viviendo esa vida de Cristo y ya lo que nos sigue, lo que nos resta es la glorificación. Amén, hermanos. Entonces esto es bonito. Entonces vamos rápidamente, que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. En el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces ya aprendimos aquí que no está hablando de una salvación que se pierde, como ya no somos hijos de Dios, de que ya no seremos hijos de Dios. O sea, no se entiende esa parte porque ¿qué tenemos que hacer nosotros para perder la salvación? Si eso es así. ¿Cómo es que se pierde la salvación? Dijo alguno, pues si peca mucho, pero si a causa de que éramos pecadores, Cristo nos salvó. ¿Sí me entiende? Porque dice, no es que el pecado hace que perdamos la salvación, pero si a causa del pecado nos dieron vida eterna a nosotros, nos perdonaron. Entonces ya ahora estamos aprendiendo que estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Si no experimentamos la salvación de nuestra alma, entonces ahí dijimos que sí hay
pérdidas. Acuérdense que la Biblia habla de un lloro y crujir de dientes. La Biblia habla de unas tinieblas de afuera. Entonces, si nosotros no experimentemos la salvación del alma, no significa que en el alma vamos a perderla para toda la eternidad, sino que estamos hablando de que va a haber pérdidas, porque al final acuérdense que Dios nos tiene que arreglar. Dios dice que Él lo va a hacer. Amén. Pablo en Tesalonicenses dice, cuando habla de que todo nuestro ser sea irreprensible, dice, y Él lo hará. Él lo hará. Acuérdense que si no lo logramos nosotros, la salvación del alma, no la logramos en 80 años, 70, 80 o 90 o 100 años que Dios nos dé, si no la logramos, hay 1000 años para que se lleve a cabo. Pero lo logrará Dios. Pero allá sí vamos a pagar las consecuencias. Y nos lo deja bien claro la palabra del Señor. Tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Ellas al final fueron y pagaron el precio. Amén. O sea de que ustedes miraron que sufrieron las consecuencias porque no tenían la salvación en sus almas. Y por eso no hay bodas. Ahí hay pérdidas. Si no somos salvos en nuestra alma, no hay bodas. Porque para las bodas hay que ir vestido de Cristo. Y para ir vestido de Cristo hay que nosotros hay que disponernos a vestirnos, a despojarnos y a vestirnos. Amén. Entonces, si nosotros no estamos vestidos, no nos dejamos arreglar por Cristo, porque Él es el que nos está poniendo hermosos a través de la palabra, ¿sí o no? La novia ya sabemos que la novia no se viste sola. Ninguna novia cuando se va a casar ella se arregla sola. Siempre tiene a 2 o a 3 ahí vistiéndola y pintándola y poniéndola hermosa, ¿sí o no? Pues lo mismo la iglesia, no se arregla sola. Por eso Dios nos está arreglando a través de la palabra. Amén. Y nosotros tenemos que disponernos. Si no nos disponemos, entonces no se lleva a cabo esa salvación completa. No se lleva a cabo esa salvación en nuestra alma y ahí sí vamos a tener pérdida. Amén. No hay reino, no hay bodas. Al contrario, hay que lloro y crujir de dientes. Entonces que Dios nos ayude a disponernos. Por eso vamos a leer Tesalonicenses 5:23, aunque ya lo sabemos, leámoslo. Para nosotros reinar con Cristo o casarnos con Cristo o ir a las bodas, como quiera llamarlo, es necesario ganarnos a Cristo. Que nosotros ganemos a Cristo. Y para ganarnos a Cristo hay que morirnos. Amén. Cristo para ganarnos a nosotros, Él murió. Él se dio. Ahora, para que nosotros ganemos a Cristo, hay que darnos por Él. ¿Hay que dar lo qué? Todo. Y hay que morirnos. O sea, hay que experimentar esa muerte porque ya fuimos crucificados. Solamente nos falta que experimentarla para que entonces nosotros experimentemos la salvación del alma y podamos ir en pos de Él. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese, toda nuestra alma, Él lo inició en el espíritu, Él mismo también continúa en el alma, pero a través de nuestra disposición. Pero es Dios mismo haciendo las cosas. Amén. Versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo va a hacer. Entonces miremos que es mejor flojitos y cooperando, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Amén. Pero si no lo logra en el tiempo que nos dé de vida, hay un tiempo en el cual lo va a lograr. Amén. Entonces, regresando a nuestros versículos, dice que ocupaos, por tanto, amados míos, ocupaos siempre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En nuestra salvación con temor
y temblor. No me quiero profundizar mucho en esas dos palabritas, con temor y temblor, pero este temor, aunque la palabra nos habla de un miedo, no nos habla de un miedo hacia Dios, sino nos habla, o sea, ¿cómo le diré? Claro, hacia Dios, pero no ese miedo de decir, yo no me quiero acercar, de tenerle miedo a Él, sino exacto, de honrarlo, de no querer desagradarlo, de no querer fallarle, porque yo sé que eso va a ser gran pérdida para mí. Amén. Dios ahí está y yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Tenemos que honrar lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, y seguir experimentando esa salvación para ser útiles para Él, para que Él pueda ser magnificado en nosotros. Yo tengo que cooperar y tengo que tener este miedo, voy a decirlo así, miedo de no querer fallarle. Mira, hay un salmo que estaba viendo que es bonito, el Salmo 35, versículo 1. A ver si nos puede ayudar este salmo. Salmo 35, 3. Bueno, ahí vamos a leer del versículo 1, ¿verdad? Para que lo entendamos. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea con los que combaten. Echa mano al escudo y al pavés. Y levántate en mi ayuda. Fíjate, levántate en mi ayuda. Y saca la lanza. Cierra contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salud o yo soy tu salvación. Si miran a David. David tiene miedo de Dios. No, tiene miedo de qué, tiene temor de qué, de ser derrotado por sus enemigos. Y en esta condición él tiene el miedo de fracasar, tiene el miedo de ser derrotado y llega ante Dios y clama a Dios y al final le dice, sálvame tú, salva mi alma, salva mi alma. Esto lo estoy agarrando para que miremos que cuando hablamos de temor y temblor, estamos hablando de que nos dé miedo de fallarle a nuestro Dios, por tener un corazón duro, de que nos dé miedo de no honrar a nuestro Dios, por ser cristianos descuidados, por no cooperar con Dios. Amén, de tener el miedo de no hacer su voluntad. Y la voluntad, de acuerdo a Filipenses, ¿cuál es? La voluntad de Filipenses, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema principal? Magnificar, que me dé miedo el no poder magnificarlo, en que me muera y no pueda mirarse Cristo en mi vida, en que me muera y no seamos imitadores de Cristo, que no pensemos como Él, que no actuemos como Él, hermanos, que no seamos humildes, que no seamos mansos, que no aprendamos a amar, que no aprendamos a perdonar, así como Él nos amó y nos perdonó, que no sigamos sus pisadas, que eso nos preocupe, porque para eso yo tengo que disponerme. Tenemos que disponer nuestras vidas. Yo, tú, tenemos que disponernos. Cada día tenemos que disponernos. Cuando tú y yo nos disponemos, Dios te ayuda y tú estás ocupado en nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Queremos serle fieles a Dios. Queremos serle fieles a Dios. Número 2, Dios mismo. ¿En qué tenemos que ocuparnos? En nuestra salvación. Número 2, debemos de ocuparnos en esto, en que Dios mismo es el que va a salvar nuestra alma, no nosotros. Ninguno de nosotros por sí solos vamos a ser humildes. ¿Quién de nosotros es humilde? Por naturaleza somos rebeldes, orgullosos, altivos, vanagloriosos. En vez de ser mansos somos rebeldes, hermano. Tal vez tratemos en nuestras fuerzas de comportarnos, de ser humildes, pero
No lo vamos a lograr, hermanos. Rápidamente se va a salir nuestra naturaleza humana y vamos a salir en rebeldía otra vez, hermano. Anhelando ser grandes, anhelando ser vistos, qué sé yo. Solamente la humildad la vamos a lograr a través de Cristo. Amén. Por eso él mismo dijo que de él se aprende a ser humilde y a ser manso de corazón. Pero es Dios mismo. Pero cuando yo y tú, ¿qué? Nos disponemos. Señor, cambia esta rebeldía. Y entonces ahí estás ocupándote en la salvación de tu alma. Con temor y temblor, y Dios te va a honrar. Porque tú le honras a Él. Y Dios te va a honrar, Dios te va a ayudar y Dios va a llevar a cabo esa salvación en tu alma. Es más, Dios mismo te va a ir transformando, te va a ir capturando. Amén. No somos nosotros, ninguno de nosotros podemos agradar al Padre. Es a través de Cristo. Por eso, el capítulo 2, Cristo, nuestro modelo. Cristo, nuestro modelo. A Él tenemos que imitar. Son sus pisadas que tenemos que seguir, no las nuestras. Amén. Nosotros no somos capaces, pero Dios en nosotros sí lo va a hacer. Por eso es de que estamos viendo que cuando, vuelvo a repetirlo, cuando Dios mira que tú tienes un deseo, Dios te ayuda. Dios te ayuda. Por eso, cuando venimos humillados, reconociendo nuestra necesidad de Dios, Él nos ayuda. Dice, cuando te humillas, yo te enaltezco. Amén. Entonces nosotros tenemos que venir a Él porque Él es el único que nos puede salvar. Por eso que cuando hablamos de anhelar el crecimiento en vida, tenemos que decirle al Señor, Señor, tú produce en mí ese crecimiento en vida. Porque uno es el que riega, uno es el que siembra, pero solo Dios da el crecimiento. Entonces tenemos que venir, Señor, concédenos el crecimiento. Aquí estoy, pero tenemos que disponernos. Tenemos que ocuparnos en esa salvación y Dios nos ayuda. Amén. Número 3, debemos recordar que somos hijos de Dios. Tenemos que recordar, o sea, tenemos que ocuparnos en esa salvación. Ocuparnos en que somos hijos de Dios. Diga conmigo, yo soy un hijo de Dios. Siempre que andemos, donde sea que andemos, yo soy un hijo de Dios. Eso es ocuparte en tu salvación, porque a veces se nos olvida pues que somos hijos de Dios y nos comportamos como hijos del otro, ¿verdad? Entonces tenemos que ocuparnos. Soy un hijo de Dios. Versículo 14 de Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced esto sin murmuraciones y contiendas. ¿Las murmuraciones y contiendas son de los hijos de Dios? Como dijimos, los hijos de Dios estamos en el reino de Dios y ahí no hay murmuraciones ni contiendas. Entonces quiere decir que cuando tú y yo murmuramos, fíjate, es que, pero fíjate, cuando nosotros andamos así, si te diste cuenta de fulano y mangano, o sea, no estamos ocupándonos en la salvación. Estamos ocupándonos en los chismes, críticas, murmuraciones. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El que se vaya quitando esas murmuraciones y los pleitos, las contiendas, las divisiones, eso significa que estamos llevando a cabo una salvación en el alma. Eso es de sencillo. O sea, cuando tú empiezas a criticar y a murmurar y eso, sepamos que nos falta experimentar la salvación en nuestras almas. Amén. Hacer todo eso sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles. O sea, si no dejamos esas cosas, si no hay una salvación en el alma, ¿cómo vamos a llegar a ser irreprensibles y sencillos? Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Si uno
está murmurando, apréndete eso, y andas en pleitecitos, en contiendas, es señal de que no estamos actuando como hijos de Dios, sino como hijos del otro. Esto es falta de la vida de Dios, es que no estamos experimentando la vida de Cristo dentro de nosotros. Es una señal de que no estamos siendo transformados, no se está llevando a cabo la salvación, estamos detenidos en la salvación, no nos estamos ocupando en la salvación de Dios, ni con temor ni con temblor. No tenemos el miedo de deshonrar a Dios, no tenemos el miedo de ir al lloro, no tenemos ningún temor. Y lo que estamos hablando es serio, hermano. Y a veces uno, no sé cómo decirlo, cuando uno mira todo lo que está pasando en la iglesia, es triste lo que está pasando en el mundo, pero al mismo tiempo como que si uno le llega una alegría porque los tiempos se están cumpliendo. Y todo lo que Dios prometió se va a cumplir. Vienen momentos difíciles. Y yo le doy gracias a Dios porque en medio de esos momentos difíciles también la gracia de Dios va a ir aumentando y vamos a mirar gente entregándose. Pero va a ser difícil, hermanos. Amén. Entonces, debemos de ser temerosos de Dios, como decía, nos aclaraba Berna, de honrar a Dios. Porque nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Honremos a nuestro papá. Honremos a Dios. Entonces, mire, dice, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa palabra, hijos de Dios, es tecnón. Es el original griego tecnón, que habla de un bebé. Porque no está hablando de un huío, porque todavía no está transformado. Nos están hablando de una transformación. Entonces él es un niño recién nacido, pero con el anhelo de un crecimiento. Amén. Cuando nos hablan de un niño, nos hablan de un niño que está recién nacido y que depende de sus padres, depende de la alimentación de su madre. Nos están hablando de que como hijos de Dios tenemos que ocuparnos en que somos hijos de Dios y que nosotros tenemos que depender totalmente de Dios y que cada día tenemos que estar pegados a Dios para recibir el suministro de vida. No podemos descuidarnos como hijos de Dios sin estar buscando al Señor, pero tú tienes que disponerte. Así como el niño empieza a llorar porque tiene hambre, empieza a llorar y a llorar, pues nosotros también tenemos que anhelar que Dios nos imparta vida como esos niños que ocupan, hermanos, la nutrición, que ocupan el alimento para ir creciendo. Amén. Entonces nosotros tenemos que anhelar estar con Dios. Tenemos que anhelar experimentar su vida como hijos de Dios. Ser llenos con la vida de Dios, que es la que va a producir una salvación, es la que va a producir un crecimiento en vida, es la que va a producir una madurez cuando nosotros anhelemos disfrutarle como hoy estamos aquí anhelando de Dios y Dios nos da de comer. Dios nos da de beber, Él es pan en las comidas, Él nos nutre de vida porque estamos aquí necesitados como hijos de Dios y eso significa que estamos ocupados en nuestra salvación. Cada día recuerda que eres un hijo de Dios, que necesitas a Dios. Por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios. Amén. Y es así como vamos a ir experimentando la vida, y esa vida que es la misma vida de Dios, nos va a llevar a ir salvando ¿qué? Nuestras almas. 4, para que seamos luminares en este mundo. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. Mire lo que es la salvación del alma. La salvación del alma es para que se cumpla el propósito de Dios. No vamos a poder manifestar esa luz no se va a manifestar en nosotros, no vamos a poder brillar pues, si no hay una salvación en el alma, si no nos ocupamos en esa salvación del alma, no vamos a poder ser luminares en este mundo. Porque la Biblia dice que somos luz, el Señor Jesucristo dijo que somos la luz de este mundo y que una luz no se puede esconder.
sino que es para qué, es para que alumbre. Entonces, Dios quiere salvarnos porque Él tiene una voluntad, Él tiene un propósito por la cual fuimos llamados. Él quiere alumbrar allá afuera. Y mire, la palabra dice que esa luz primero alumbra a los que están en casa. A veces ni nosotros mismos alumbramos acá. Entonces, Dios quiere salvar nuestras almas porque Él tiene una voluntad. Él tiene un propósito para nosotros. Él quiere magnificarse, que se mire. Cristo quiere ser engrandecido para que se pueda mirar, para que esta salvación otros también la puedan experimentar. Amén. Por eso de que a veces nos cuesta traer a alguien más a Cristo, porque con trabajo nos cuesta a nosotros buscar al Señor. Entonces pidámosle al Señor porque Dios nos ocupa. Por eso Dios nos llamó. Pero acuérdense que este llamamiento tiene que ver con Dios. Nos llama a que nosotros nos santifiquemos, pero que también nosotros le sirvamos al Señor. Amén. Nos llama a salvar, nos llama a que nos santifiquemos, porque hermanos, Dios tiene una obra, Dios tiene un propósito y somos nosotros su cuerpo, el cual lo va a usar para llevar a cabo su propósito. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos. 5 y último, y nos vamos a abrazar la palabra de vida. Que Filipenses 2:16 ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Fíjate que esto siempre me pega, estos versículos, porque yo seguido hablo con Berna, hablo con Quirós, hablo con todos aquellos que trabajaron conmigo cuando yo recién me convertí. Y a todos ellos les hablo, ¿sabes para qué? Para decirles gracias por todo lo que hicieron por mí, y quiero decirles algo, que su trabajo para conmigo no ha sido en vano. Aquí estamos sirviendo al Señor con todo y mi familia, y ellos se ponen bien contentos, les completamos el gozo. Y a veces a uno le da tristeza porque uno ha trabajado con ciertos hermanos y hermanos han hecho nuestro trabajo en vano. No hagamos en vano el trabajo de Dios. Dios ha hecho tanto por nosotros. No lo hagamos vano. Apreciemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Apreciemos todo lo que los siervos hacen por nosotros. Pablo está preocupado, no vayan a hacer en vano todo lo que yo he sufrido. Que tampoco nosotros hagamos vano todo, hermano, lo que nos han enseñado. Que lo tengamos en poco. Que Dios nos ayude. Amén. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa eso? Asidos de la palabra de vida. Asidos. Abrázate de ella. Haz la parte tuya. Vívela. Practícala. Experiméntala. La palabra de vida. La palabra de vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo he venido para que tengan vida y la vida en ellos abunde. La vida, la palabra de vida. Estas palabras son espíritu y son vida. Tenemos que abrazar la palabra. Tenemos que anhelar esta palabra, y esta palabra es la que va a salvar tu alma. Por eso es importante que todos nosotros anhelemos estudiar, anhelemos meternos a la palabra. Oremos al Señor que nos dé hambre de esta palabra, y no solo aquí, sino en casa estemos todos buscando la palabra de vida, experimentando lo que Dios nos ha hablado, y vas a ver cómo Dios va a salvar nuestras vidas, nuestras almas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no experimentamos una salvación del alma? Porque nos hablan hoy y mañana se nos olvidó. Nos hablan hoy y mañana se nos olvidó. Y no solamente se te olvidó, aquí la traes, pero no la hemos bajado a nuestros corazones. No se está viviendo en nosotros. Amén. Mire qué dice Santiago, y aquí terminamos. Santiago capítulo 1, versículo 21. Él lo dijo claro, porque acuérdense que Santiago es práctico. Santiago es un hombre práctico. Nos habla de una salvación práctica.
Santiago dice, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres de fe? Sí, muéstrame tu fe con obras. Muéstramelo. ¿Sí, verdad? Él dijo, sí, porque esa fe, si no está obrando, eso es una fe muerta. A mí no me digas con que eres de fe y miras a aquel necesitado y no le tiendes la mano. Práctico, que se mire la vida de Cristo. Amén. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluida, ¿qué? Superfluida de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, implantada, la cual ingerida, ¿verdad? La palabra de vida, la palabra de vida, la palabra ingerida, la palabra que te la van a plantar ahí adentro, la cual puede hacer salvas. Ve porque es importante. Estar aquí estudiando es de pagar un precio, hermano. Levantarte a orar, levantarte a estudiar, es de pagar un precio. Meterte al Facebook, nada, eso nada. Te pasas una hora ahí como si nada. ¿Qué hace uno ahorita cuando, espérame aquí afuera en el carro? ¿Qué hace uno luego, para matar ese tiempo? No, hombre, te metes al Face y hasta se te hace. A mí antes, esperar a mi esposa se me hacía tarde, porque no me gusta ir mucho, a meterme mucho en las tiendas. Y a veces me dice, espérame aquí. Y sí la espero ahí. Y antes que se usara este Facebook, le decía, ¿cuánto te tardaste? Me eché como 2, 3 sueños y no venía. Ahorita, se metes en el Face, ¿ya viniste? Hombre, se te va rápido. Ya pasó 1 hora y media. Pasó 1 hora y media. Tú sabes, te acuestas ahí, recostado, estás viendo el Face y cuando acuerdas ya son las 12. Pero mira, si así como miramos el Face, si así como miramos el Face, si así como abrimos el Face, dijo aquel, abriéramos la Biblia, miráramos la Biblia, wow, bien salvos del alma, pero confiamos en la buena obra que Dios inició en nosotros, que Él mismo la va a ir perfeccionando, que Dios nos ayude a disponernos a Él, a estar ocupados en esta salvación, para que Dios pueda ser magnificado. Vamos a ponernos de pie, vamos a pararle aquí. Gloria a Cristo Jesús. Oh, te amamos, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Si Dios te ha hablado, dale gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial. Queremos pedirte que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque realmente a veces nos ocupamos más en lo nuestro. Nos ocupamos más en las cosas de este mundo. Pero ahora hemos aprendido que debemos de ocuparnos también en nuestra salvación, con temor y temblor. Señor, somos tus hijos. Ayúdanos a honrarte. Ayúdanos a respetarte. Ayúdanos, Señor, a entender que si nosotros no nos disponemos, habrá muchas pérdidas en nuestras vidas. El tiempo se está acercando, el tiempo de tu venida, Señor. Y Padre, lo que miramos y lo que estamos viendo a nuestro alrededor es más claro que el agua, Señor. Tu venida está cerca. Por eso ayúdanos, Señor, en este tiempo que resta, Señor, ocuparnos en nuestra salvación, para que tú puedas salvar nuestras almas y de esta manera seamos útiles en tu obra. De esta manera tú puedas llevar a cabo tu voluntad de nosotros, Señor, para que de esta manera podamos alumbrar, podamos brillar, podamos testificar, podamos vivir tu vida, Señor, y otros puedan mirar a Cristo en nosotros. Pero por hoy, Señor, ayúdanos a imitarte a ti, Señor. Ayúdanos a que esa vida que está dentro de nosotros, que es tu vida, Señor, pueda expandirse, Señor, en nuestra alma y capturar nuestra mente, nuestros corazones, cambiar, Señor, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, para que podamos nosotros vivir para ti. Nosotros confiamos en ti, confiamos en que tú has iniciado esa buena obra en nosotros y tú mismo la vas a perfeccionar. Señor, oro por mis hermanos para que tú pongas ese deseo en ellos, porque tu palabra dice que tú mismo pones
el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que cuando nosotros, Señor, haya ese deseo, tú nos ayudes a que ese deseo, Señor, sea, Padre, un deseo que no podamos detenerlo, sino que nos levantemos y nos lleves, Señor, a buscarte a ti cada día. Ayuda a mis hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos para que nos lleves con bien a casa. Cuida a mis hermanos de regreso, Señor, y a usted siempre le vamos a dar toda la gloria y toda la honra, porque todo lo que hemos hablado aquí es porque tú nos lo enseñas. A ti sea la gloria y la honra por siempre, en nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos todos con un fuerte aplauso y un fuerte amén. Gloria al Señor.